Un saludo muy especial nuevamente a nuestros amigos de Porvenir. Qué alegría volver a encontrarnos y esta vez con un tema muy interesante. Además, propicio para quienes hoy por hoy están en esa tarea de buscar empleo o, en fin, para cualquier tipo de ejercicio que implique crecimiento profesional y crecimiento personal. Y me refiero básicamente a esa gran habilidad, a esa importante actividad que denominamos o que implica el poder crear una red de contactos. Interesante tema para todos nosotros, sobre todo, insisto, en medio de estos tiempos, de esta era digital, en donde los contactos cada vez son más amplios y el mundo de la tecnología nos trae grandes elementos para poder construir una muy buena red de contactos. Vamos a revisar entonces algunos consejitos en relación a las preguntas que suelen hacerme algunas personas sobre este tema en particular. De tal suerte que bienvenidos, espero que como siempre sean tips de mucha utilidad y de gran interés para quienes hoy están interesados en poder constituir una muy buena red de contactos. Compartiremos unos elementos aquí claves. Bienvenidos. Muy bien, entonces, nada, tips para armar una red de contactos efectiva, una herramienta que todos deberíamos conocer y manejar. Es importante que comencemos por un tema clave, insisto, para quienes hoy están en la tarea, nada fácil, pero no imposible, por supuesto, de poder encontrar empleo. Algunos analistas, algunas investigaciones dicen que el 25% de la oferta laboral que puede llegar a generarse a la hora de ofrecer un cargo o de ofrecer una oportunidad en una organización, ¿cierto?, se logra o sale al mercado. El 75%, escuchen esta cifra, el 75% suelen, ¿cierto?, darse o generarse en términos de contactos laborales a través de conocidos, a través de amigos o de recomendaciones. ¿Eso qué significa? Que cuando uno ve un cargo o una oferta laboral, ¿cierto?, las posibilidades se reducen en un 75%. ¿Qué significa? Que si hubiesen exactamente, digamos que 100 personas interesadas en ese puesto de trabajo, 25 se van a enterar de esa oportunidad a través de la publicación de esa vacante o la publicación de esa oferta. Pero el 25%, ¿cierto?, de, digamos, ese conjunto de personas, pues van a tener una dificultad muy seria, ¿cierto?, en el sentido de que no van a poder confluir a esa oferta. Es decir, esas personas que están viendo, ¿cierto?, la oferta son solamente el 25% de las 100 que estoy colocando hipotéticamente, mientras que el 75% va a acceder a esa oferta, insisto, y de acuerdo a los análisis, o a través de una llamada de alguien que le dice: oye, Carlos, tengo una posibilidad de un cargo, no sé si te interesa, o un amigo, o recomendaciones. Oye, te recomiendo que si de pronto tienes un chancecito para Cristian en materia de este puesto de trabajo, o como ingeniero, o como analista, o lo que sea, te recomiendo me puedas dar la mano, que es lo que normalmente uno suele hacer. Entonces, ¿por qué menciono eso y por qué arranco esta reflexión o esta jornada manifestando eso? Porque allí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestros esfuerzos. ¿En dónde? En el 75%, ¿cierto?, de posibilidades que se generan a través de esos contactos. Y el 25%, pues obviamente no significa que yo no esté consultando ofertas laborales, pero no perdamos de vista en dónde es que se están materializando dichas ofertas. Por eso es tan importante revisar esto que estamos hoy compartiendo con ustedes, es decir, la posibilidad de fortalecer, de agrandar o de incrementar la red de contactos que hoy tenemos alrededor de nuestro o ejercicio profesional o búsqueda de empleo, si se tratase de ello. Es tan importante esto que normalmente en muchas, por mencionar un panorama, en muchas de las apuestas estudiantiles, sobre todo de alto nivel, juega un papel importante dos grandes elementos, además del conocimiento, por supuesto, a adquirir. Por un lado, la fuerza de marca de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones educativas, pero de otro lado,
y alrededor de la marca es lo que yo pueda lograr en materia de contactos. E incluso no solamente aplicable a los escenarios académicos, sino a los escenarios laborales, a los escenarios sociales incluso, a los escenarios de negocios, entre otras cosas. Muchas veces cuando nosotros nos contactamos con cierto tipo de escenarios o cierto grupo social, un elemento fundamental a no perder de vista es qué tanto ese escenario o qué tanto ese grupo social, profesional, académico o de cualquier índole representa para mí un alto valor agregado. Pero ese valor agregado, ¿en torno a qué? Al nivel de contactos que yo pueda llegar a tener. Esta es una frase o una anécdota que tomaba del diario El País en España. En una jornada de inauguración de un máster en Harvard, quienes le dieron la bienvenida a los estudiantes en medio de todo lo que significaba esa gran oportunidad, manifestaban esto. Algo que siempre agradecerán será la red de contactos que aquí construyen. Nada más cierto, nada más importante, nada más pertinente para el tema que nos ocupa hoy. ¿En dónde está, en términos de beneficios, o de una parte por lo menos de los beneficios de las apuestas que se hacen en los altos círculos académicos o incluso, insisto, en los altos círculos de negocios? Pues los contactos. Siempre he creído que el dinero, las oportunidades, las opciones llegan siempre a través de amigos. Y por eso, más que invertir en otra cosa, invertir en esos lazos de amistad, en esos lazos de solidaridad, en esos lazos de interacción, de conexiones de valor, es clave. Por eso, no pierda de vista algo, su red de contactos. ¿Qué es lo que gira alrededor de eso? ¿Qué tanto yo tengo la posibilidad de contactarme con personas que al final pueden representar una posibilidad inmensa de oportunidades, no importa de qué campo estemos hablando? Pero si estamos hablando y si nos estamos enfocando en el tema básicamente de consecución de empleos o de mejoramiento y crecimiento profesional, es absolutamente clave este desarrollo. Pero un poco como que miremos, sin que esto implique, digamos, un alto referente o exigencia conceptual acerca de lo que es una red de contactos, pues sencillamente crear redes de contactos pues, es un tema sencillo en principio cuando hablamos de denominación o cuando hablamos de conceptualización. Es sencillamente establecer vínculos y conexiones que nos permitan un crecimiento a nivel profesional o un crecimiento a nivel personal. Es sencillamente eso. Pero digamos que hablemos desde la óptica de la conceptualización, por supuesto. Pero esto tiene unos elementos claves que son importantes que tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Echémosle una miradita a estos elementos que menciono, que de seguro, si usted toma muy atenta nota, van a ayudarle. Denle la forma, póngale su sello personal, imprímele pues su toque especial. Eso es como una receta de cocina, ¿de acuerdo? Pero no olvide tomar los elementos bases. Y es un poco la intención que tenemos hoy con ustedes, entregar como esos elementos bases, y a partir de ahí usted puede ir entregándole o sumándole otros factores, pero sobre todo sin perder de vista que al final del día lo que usted quiere es, o lo que usted debe perseguir, es crear esa red que sea de contactos, que sea eficaz, que sea clave para lo que eventualmente sea su interés, lo que esté persiguiendo. Primer elemento, y esto lo digo por experiencia, este es un tema de dedicación, de paciencia y de interés genuino. Y voy con el primer elemento. ¿Por qué hablamos de dedicación? Pues porque hay que ser disciplinado, como muchas cosas en la vida, y que aparentemente es un tema muy sencillo, requiere de tiempo, requiere de dedicación. Entonces, armar una muy buena red de contactos requiere que usted esté muy juicioso, revisando, construyendo, cultivando, ¿cierto? Y manteniendo esa red de contactos, y eso, por supuesto, es un tema de tiempo. El segundo elemento es que esto no va a resultar de la noche a la mañana, es decir, por más popular que uno pueda llegar a ser, pues no vamos a lograr que esto funcione
de un momento a otro. Para eso pues, se va a requerir, por supuesto, como lo hemos mencionado, un elemento fundamental que es tener paciencia, ¿de acuerdo? No desesperarse. A veces uno piensa que el tema tendría que salir pues de un momento a otro y no es un poco el planteamiento que se va a generar. Uno debe tener un poquito o darle un poquito de tiempo para que esa red vaya creciendo, para que se vaya fortaleciendo, para que vaya cogiendo forma. Pensemos como una especie de la ley del cultivador. O sea, un buen cultivador, un buen campesino de esta tierra, sabe muy bien que el tema no es colocar, alistar el terreno y sembrar la semilla y en la mañana, y ojalá mañana cuando amanezca ya encuentre pues el fruto y lo pueda tomar del árbol y inmediatamente venderlo y así obtener ganancias. No, es una ley, como decía Stephen Covey, es una ley del agricultor. Esto aquí debe tener un proceso y para eso hay que tener paciencia. Y el tercer elemento, si uno le dedica tiempo y no tiene paciencia, tal vez es una de las cosas que más me gusta cuando hablo del tema, y es realmente tener un interés genuino. De esto hay que apartarse muchísimo de la concepción del utilitarismo. Es decir, uno no puede pretender tener una red de contactos meramente como un instrumento para lograr los objetivos que uno quiere. Claro, uno debe tener claridad de lo que está persiguiendo, horizonte, debe tener un poder pues, de visión de lo que está buscando y por qué es tan importante esa red de apoyo y qué le va a servir a uno. Pero a su vez también es que tanto yo puedo entregar. Entonces, aquí uno tiene que ser absolutamente transparente y genuino en la construcción de la red de contactos. Es decir, no podría funcionar si del otro lado nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros contactos detectan que lo que yo estoy haciendo es un uso instrumental de esa red de contactos. No, ahí es clave. Y eso tiene que ver un poco con lo que hemos venido versando, esa relación entre el ser, el tener y el hacer. Y si quisiéramos llevarlo ahí, en esa dimensión del ser, está la transparencia, está el interés genuino de apoyar a otros y que otros eventualmente lo puedan apoyar a uno. En el saber está esa concepción de saber cómo construir esa red, ¿cierto?, de contacto, y en el hacer es realmente poderla mantener, trabajar, cultivar. Entonces, en este punto en particular, me gusta mucho insistir en este tipo de apuestas a que realmente seamos genuinos, a que realmente seamos transparentes, a que realmente podamos construir una relación duradera con nuestros contactos. Puede que un contacto no nos entregue la solución que deseamos o el apoyo que deseamos en el momento adecuado, pero cultivarlos genuinamente va a significar en algún momento de nuestras vidas un gran apoyo. Por eso insisto que los negocios, las soluciones y las oportunidades siempre llegan no por una vía distinta a la vía de los buenos amigos, de los buenos contactos. Entonces no pierda de vista eso, es fundamental. Hay un elemento clave en esto, y es que debemos entender que eso es una de las tantas habilidades blandas de las que hoy hablamos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de habilidad blanda, pues es esa capacidad no técnica, sino esa capacidad más personal, más orientada al ser, en donde, pues obviamente como capacidad, la entendemos como esa condición para poder generar contacto, por un lado, y saber mantenerlo, en el entendido que esta habilidad, que esta competencia, si lo queremos llamar de esa manera, es fundamental si lo que estamos haciendo es buscando empleo. Pero yo puedo ir un poco más allá. Si lo que estamos generando es una gran opción en materia de cosechar oportunidades para el crecimiento no solamente profesional o laboral, sino también personal. Entonces, no olvide que el poder construir una red valiosa de contactos tiene que ver y está asociado con las habilidades blandas que hoy debemos tener. Quizás antes no era tan exigente, quizás antes no era tan necesario, quizás antes no tenía la importancia que hoy reviste esta habilidad, pero hoy por hoy
no olvidemos en esa transición que estamos haciendo de época, en esa era digital en la que nos encontramos, este elemento, es decir, la red de contactos, como capacidad, como habilidad, como competencia, debe ser algo que debe estar presente en nosotros. Entonces, no olviden que estamos hablando de este factor como una habilidad blanda también que deberíamos desarrollar. Muy bien, es como equiparable a la capacidad de trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Conceptualmente uno a veces habla del trabajo en equipo y eso lo tiene clarísimo como concepto, pero entre el concepto y la praxis a veces hay cierta distancia. Hay mucha gente que sabe muy bien qué es trabajar en equipo desde lo conceptual, pero no es muy hábil en poner en práctica esta capacidad. Por eso el trabajo en equipo se constituye una habilidad blanda y la creación, construcción y mantenimiento de las redes de contacto también aplica en esa dimensión. Pero bueno, ¿por dónde comenzar? Revisemos dos puntos cruciales. El primero es a qué le estamos apostando. Es un primer elemento. ¿Qué es lo que yo quiero lograr cuando estoy hablando de una red de contactos? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? Si es solamente de contactos como un elemento social, o evidentemente yo estoy realmente descansando en esa posibilidad algunas apuestas o algunas proyecciones, o bien desde el punto de vista personal o bien desde el punto de vista profesional o laboral, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se trata de construir una red de contactos, ese es el primer punto que yo debo definir. ¿Para qué? ¿A qué es que yo le estoy apostando a la hora de, insisto, crear, construir y mantener una red de contactos? Y la segunda, digamos que el segundo tic o el segundo consejo en esta materia tiene que ver con algo que estaba mencionando anteriormente, que era el concepto de interés genuino. Y en ese sentido, el segundo referente que yo recomiendo es establecer una relación gana-gana. Puede que aparentemente a veces mi red de contacto sea liviana o sea pequeña o no sea tan significativa y que yo no vea ni cómo me pueden ayudar o tal vez ni siquiera cómo puedo ayudar. Pero creo que es importante esto. Debe ser fundamentalmente claro para nosotros cuando abrimos o trabajamos sobre una red de contacto qué tipo de relación gana-gana voy a construir. Quizás habrán elementos que me entreguen que son muy grandes y muy valiosos para mí y lo que yo puedo ofrecer quizás sea muy pequeñito, tranquilo, no hay problema. Pero siempre pensemos que algo tenemos que entregar. O también se puede dar la condición contraria, es decir, yo tengo mucho para ofrecer, o por mi condición laboral, o por mi posición social, o por mi trayectoria, o por la razón que sea. Pero que no me vaya a generar cierto desazón el hecho de que yo siempre esté ayudando a otros o siempre esté ofreciendo oportunidades y cuando yo necesito como que no tengo el mismo retorno. Tranquilos. Aquí tenemos que tener claro que no importa la dimensión o la correlación entre mis contactos y yo, sino más bien la dimensión y la acción misma de lo que significa siempre tener algo que ofrecer. Hay dos maneras de obtener las cosas en la vida, o pidiéndolas o mereciéndolas. Y yo soy más de esa segunda línea. Creo que cuando uno es abierto, es incondicional, tiene esa capacidad de apoyo, colaboración como un valor, como una condición que hace parte de mi propio paradigma de vida, las cosas funcionan distintas. Y por eso les decía al comienzo que es bueno hacer este ejercicio de una vez cuando uno comienza, apartándonos, insisto, de esa condición utilitarista. Eso se detecta muy fácilmente y entonces pues no va a funcionar. De tal suerte que, conectado con lo que mencionaba anteriormente en esa dimensión del ser, aquí la segunda recomendación es buscar de qué manera siempre establecemos relaciones gana-gana. Clave ese elemento. Vamos por la tercera recomendación. Bueno, alguien me decía, Carlos, lo que pasa es que es muy difícil para mí realmente cuando me pongo a pensar en la construcción de la red de contactos, pues las personas como que cuáles son las adecuadas y a dónde debo ir y con quién debo buscar. Yo de pronto mi red de contactos está limitada como a mi familia y unos pocos conocidos. Hay que ir de safari. Y cuando digo que ir de safari es buscar de seguro
Todos tenemos contactos y contactos que me pueden como una primera fase, como una primera capa, por decirlo de alguna manera, me puede llevar a los siguientes niveles. Yo, por ejemplo, tengo en mi escenario profesional gente conocida a mi alrededor que comparte conmigo temas asociados o al emprendimiento o a los negocios o a algunas actividades de afición que nos identifican. Pero nadie me dice que si yo me contacto con Pedro, Pedro a su vez tiene a otra persona que yo no conozco, pero que frente a alguna posibilidad Pedro va a permitir que la otra persona que se llama, no sé, Marixa, ¿cierto?, logre contactarse conmigo y resulta que Marixa, ¿cierto?, al comienzo no era amiga mía, era de Pedro, pero yo que tenía ese contacto con él, me permito a través de él contactarme con Marixa. Y quizás Pedro no me ayudaba en un objetivo propicio, Marixa sí, pero es el contacto genuino, es en esa búsqueda y conexión con Pedro que se da esa posibilidad de aporte o apoyo. Por eso siempre digo que hay que ir de safari. Y cuando vamos de safari es buscar ese nivel de red que yo puedo tener y que de alguna manera se conecta con escenarios o ambientes que yo, o pertenencias que yo tengo, ¿no? En alguna ocasión les hablaba de las pertenencias de los seres humanos. Entonces, esos contactos pueden venir o por vínculos familiares, o por vínculos laborales, o por vínculos de amistad, o inclusive por vínculos académicos o vínculos empresariales. Entonces, ¿qué suelo yo recomendarle a las personas en esta materia? Haga un mapeo, divida, bueno, yo estoy por aquí en el centro de mis pertenencias o de mis escenarios y digo, por el lado de la familia abro como una puertita o un compartimento, por el lado laboral abro otro, por el lado social o de amistad abro otro, por el lado académico, si tengo algún enlace desde el punto de vista académico, abro otro. Cuando abro esos compartimentos, ¿cierto?, yo normalmente recomiendo tomar nota. Entonces, a nivel de la familia, ¿quién, teniendo en cuenta, recuerden por allá que el primer tip era qué es lo que yo quiero? Entonces, teniendo en cuenta mi interés, yo determino en mi familia, ¿cierto?, quién eventualmente puede significar un muy buen referente en términos de esa red. O desde mi trabajo, quién puede ser ese referente clave en el interés que yo persigo o el deseo que yo tengo de alguna manera suplir con mi red de contacto, o de igual manera en el componente social o en el componente académico. La red de contactos no siempre es lo mismo que una red social. Es decir, yo puedo tener una gran red social y tengo conocidos, contactos, miro sus estados, pongo mis estados, de pronto hago algún tipo de contacto, pero ese concepto de red social, ¿cierto?, como referente de construcción y de vínculo, no siempre resulta ser la red de contacto. Entonces, recuerde que hay un elemento muy importante, que es el tiempo, ¿no? Y las oportunidades. Entonces, yo normalmente suelo recomendar ser muy claro a la hora, insisto, de construir esa red de contacto, qué contactos son los útiles en el propósito que yo tengo y en qué de esos cajoncitos puede uno ubicarlos, ¿no? No olvide, familia 1, laboral 2, educativo 3 tal vez, o académico 4, social, y bueno, si hay otros, quizás por temas de deportes, o por temas de aficiones, o por temas de negocios, pero trate de mapearlos y escríbalo. Nuestro viejo y siempre leal amigo, papel y lápiz, o bueno, en la tablet, o bueno, en el computador, no importa dónde, pero registro, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos de safari, y es buscar, en términos de relación y afinidad, quiénes son valiosos, ¿cierto?, para poderlos involucrar, para poderlos conectar en esa red que estoy construyendo. Cuarto elemento, muchas veces cuando uno está en ese proceso y se contacta con estas personas, con estos amigos, con estos conocidos, en búsqueda del propósito, o si estoy buscando empleo, o si quiero crecer profesionalmente, o si quiero, no sé, hacer apuestas para un proyecto y demás. Muy bien. Ahora vamos con el cuarto consejo o el cuarto tip en esta materia suelo entregarle pues a las personas. Resulta que cuando uno empieza a hacer activar pues su red de contactos, muchas veces hay cosas en que las personas se fijan y quizás uno como que pierde de vista. Entonces
empiezan como las recomendaciones. Oye, Carlos, excelente que tú me estés llamando para pues en busca de alguna oportunidad, pero mira, genial, pero a mí me gustaría mucho que quizás, no sé, mejoraras tu hoja de vida, o quizás qué tal si fortaleces este aspecto, o un tema en particular, o mejoras tu presentación, o mejoras tu discurso, o qué tal si nivelas tal habilidad. Muchas veces este tipo de cosas no nos caen tan bien, pues, a uno como que le da un poquito pues de pereza. Yo no llamé para que me criticara, yo lo que llamé fue para que me ayudara. No, cuidado con eso. Debemos tener una apertura al aprendizaje. Creo definitivamente que uno aumenta las posibilidades de éxito en el propósito que persigue a través, obviamente, de esta red de contactos, si yo desarrollo una capacidad de escucha atenta. ¿Por qué? Porque al final del día, cualquier aporte de estas personas en virtud a su experiencia, en virtud a sus aprendizajes, en virtud a su rol o a sus condiciones, puede ser de enorme ayuda. Entonces no nos molestemos por eso, no se moleste cuando recibe genuinamente, por supuesto, de manera respetuosa, pues todo lo que puede llegar a significar un buen concepto, ¿de acuerdo? Entonces la cuarta recomendación es, ojo, mentalidad abierta, apertura al aprendizaje, que podemos, en esta relación gana-gana que les comentaba, podemos obtener una muy buena ayuda, ¿de acuerdo? Vamos con el quinto tip, que puede ser de una ayuda importante acá. Entonces avanzamos acá. Aprovechar las redes sociales. Creo que muchos de ustedes están diciendo, pero bueno, nada que menciona lo de las redes sociales. Importante. Claro que sí. Las redes sociales son fundamentales. Pero se preguntarán por qué dejé el manejo de las redes sociales hacia lo último. Bueno, porque las redes sociales al final del día, no olviden que son un medio, no es un fin, son un elemento de ayuda, no lo constituyen el todo, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer un buen uso de las redes sociales, claro que sí. Puedo potencializar lo que la tecnología me pone a la mano, claro que sí. Pero si yo no tengo en cuenta los anteriores elementos, pues no me van a servir de mucha ayuda, ¿de acuerdo? Redes sociales como LinkedIn o Facebook son importantes. A veces yo soy hábil, a veces no lo soy, a veces me gustan, a veces no. Está bien, escoja la que mejor le parezca, la que mejor logre armonizarlo con los intereses, como les decía, ¿cierto? O las proyecciones que usted tiene en esta materia. Y en el peor de los casos, si ninguna logra adecuarse, pues cree su propia red. Armemos esa red. ¿Cómo lo hacemos? WhatsApp, por colocar algún ejemplo, es de lo más sencillo. Incluso para muchas organizaciones empresariales y para el ejercicio profesional o el ejercicio laboral o incluso el social, abrir un grupo de WhatsApp es supremamente sencillo. Aquí la herramienta, el instrumento puede variar enormemente, ¿de acuerdo? Pero lo esencial están en los elementos que hemos mencionado. Esa relación en gana-gana, ese buen ojo para ubicar contactos que nos ayuden a materializar nuestros objetivos, que nos ayuden a materializar nuestros esfuerzos, es fundamental. El tener una ética en todo ese trabajo, en ese comportamiento, eventualmente en materia de propósito y de comportamiento, insisto, ético, es clave. Que sea genuino nuestro interés, que a esa estructuración le estemos haciendo una apuesta importante en materia de construcción de ese gran conjunto de conexiones de valor, es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, la red social es fundamental. Nunca, ojo con esto, nunca uno presencialmente va a lograr establecer en términos de contactos, en términos de comunicación, en términos de conexiones de valor, ¿cierto? Lo que tecnológicamente o a través de las redes sociales uno podría lograr. Pero pues por supuesto, hágalo pensando en el propósito que tiene, ¿de acuerdo? Y no olvides, quiero cerrar con este tipo de cosas. Bueno, un elemento fundamental, y luego por experiencia, es la sensibilidad del tiempo de los demás.
Interesante tener los contactos, interesante conversar con ellos, interesante establecer como esa comunicación, pero uno tiene que ser muy medido, muy medido. Esto que les voy a decir puede sonar algo medio básico, pero es distinto, siendo el mismo factor de tiempo, siendo las mismas 24 horas, el tiempo de una persona que está buscando empleo a una persona que está trabajando. Es distinto el tiempo de una persona, por ejemplo, que está en vacaciones, ¿cierto?, a una persona que está en plena actividad laboral o económica. Es distinto el tiempo de una persona soltera a una persona casada. Es distinto el tiempo de una pareja que tiene hijos a una que no tiene. Es distinto el tiempo de un profesional que tiene una agenda que arranca desde las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche, a una agenda de una persona de los contactos que arranca a 8 de la mañana y fácilmente termina a 4 o 5 de la tarde. Lo que quiero decir con esto es que uno tiene que desarrollar una sensibilidad sobre el tiempo de los demás, y es bien importante. ¿Por qué? Porque en un momento determinado esto puede saturar. Es decir, el ejercicio inicialmente era muy atractivo y muy prometedor, puede frustrarse como tal. Y el segundo elemento, que a veces no somos muy cuidadosos en ese sentido, y mucho más con esta explosión ahora de las redes sociales y con nuestro trabajo en casa y con la manera como se han venido cruzando esos relacionamientos a través de la tecnología, es tener mucho cuidado con lo que publicamos en las redes. Insisto, por la experiencia que tengo, y seguramente muchos de ustedes tienen esta experiencia. A veces a mí me llega alguna petición o alguna necesidad de apoyo de un amigo cercano, pero no para él, sino para otra persona, que me dice es su amiga. Entonces, oye, Carlos, necesito que me ayudes, no sé, con tal persona. Ah, ok, perfecto, ¿en qué te puedo ayudar? No, es que esta persona estaba buscando una oportunidad o de emprendimiento, o de trabajo, o de crecimiento, o de oferta, y bueno, pues consideramos que de pronto tú nos puedes dar la mano. Claro, me falta, déjame ver quién es, cuéntame de esa persona. Y de pronto, que suelo hacerlo, voy revisando en las redes de qué persona me está hablando. Entonces me dice, no, es que se llama Jorge Pérez. Bueno, déjame mirar a Jorge Pérez. Y me encuentro con unas cosas que diría, no, Jorge Pérez está un poco medio desenfocado. Y cómo yo me hago, inclusive antes de hablar con Jorge Pérez, una idea, cuando lo ubico en las redes. Y cuando yo lo ubico en las redes, cuando hago una investigación o le pido a mi equipo de trabajo que haga una investigación sobre una persona determinada, es muy fácil, ¿cierto? Si esa persona es muy activa en las redes, ver su perfil, ver su comportamiento, hacerse una idea. Entonces uno puede ver allí si es una persona cuidadosa o no lo es, si es pulida o no lo es, en temas tan sencillos como las aficiones, los grupos que siguen, cómo escribe, su ortografía, cómo se expresa, qué tipo de nivel tiene en materia de comunicación, cuál ha sido su trayectoria o cuál es su proyección. Y eso, así no lo crean, resulta definitivo. Entonces yo puedo estar diciéndole a mi amigo Pedro, oye, ¿sabes qué? No, la verdad, revisé sobre este tema y la sensación que yo tengo de esta persona pues no da pues para darle mi apoyo o para quizás hacer alguna conexión porque me va a hacer quedar mal o eventualmente no va a cumplir las expectativas. No olvide que cuando alguien nos está apoyando, cuando alguien nos está tendiendo la mano, está comprometiendo su marca, está comprometiendo su imagen, está comprometiendo ese capital reputacional y es muy fácil determinar. Muchas veces a uno lo llaman, oye Carlos, mira, discúlpame, te lo digo por confianza, yo estuve ayudando a tal persona que tú me recomendaste, pero no, eso fue un fracaso, resultó ser una persona muy complicada, o resultó ser una persona que no cumplía las expectativas, me la jugué pues obviamente por la amistad que nos une, pero pues no funcionó. Entonces, por eso, muchas veces las personas, no sé, por ese tipo de experiencia decimos no nos volvemos a comprometer, no nos volvemos a como que a jugárnosla por ayudarle a otra persona que no conocemos de tiempo atrás, que no conocemos con cierto nivel de profundidad o de confianza, porque pues finalmente terminan por disminuir o por dañar un poquito el capital reputacional que uno puede llegar a tener. Por esa razón, ¿cierto? Estos dos elementos
para finalizar, me parecen fundamentales que los tengamos en cuenta. Por un lado, la sensibilidad del tiempo de los demás en esa construcción que hacemos, que es una habilidad que uno desarrolla, y de otro lado, la reputación que nosotros tenemos, ¿cierto? Sobre todo, insisto, en las redes sociales, que puede hablar muy bien de nosotros o por el contrario puede no hablar muy bien, y eso puede dañar al final del día nuestro camino al propósito que nos hemos fijado. Bien, espero que este recorrido muy básico, muy sencillo, pero muy práctico, de seguro muy práctico, y lo logran atender, pueda servir de apoyo, de ayuda, de beneficio para aquellos, por un lado, que están buscando empleo o sencillamente, insisto, que quieren lograr un crecimiento profesional, laboral o social, puede ser de enorme utilidad. Crear hoy por hoy, insisto, cultivar, mantener, potencializar una red de contactos es una habilidad, es un elemento clave en los propósitos de todos nosotros en la era digital. De todo corazón espero que sea estas pequeñas recomendaciones, estos pequeños tips de enorme utilidad para ustedes, nuestros amigos de Porvenir. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.